Esta historia ocurre en un campo de ovejas llamado Charco, un campo lleno de historias, y entre todas esas historias está la de una oveja de 19 años llamada Angie. Esta oveja, a pesar de nacer en una familia unida y que lo apoyaba con todo, no le gustaba para nada como era. Su lana era de un color naranja y estaba siempre desarreglada. Su rostro era poco agraciado y prefería ocultarlo. Tenía un mal temperamento y su forma de hablar era muy cortante. Todo esto le hizo ganarse la fama de ser una oveja huraña, una oveja impulsiva y temperamental de la que todos preferían alejarse. Cada vez que se enojaba buscaba pelear o gritar, pero también hablaba mucho, y eso causaba molestia en algunos de sus compañeros. Angie en el fondo solo quería tener muchos amigos, hablar con ellos, salir y ayudarlos en lo que pudiera. Cada vez que cambiaba de corral ocurría lo mismo. Angie intentaba ser amigos y cambiar la forma en la que lo veían. Quería ser visto como una oveja en la que pudieran confiar. En una ocasión, incluso trasquiló su propia lana para poder encajar con las demás, sin importar las consecuencias que podría traerle en un futuro. Sin embargo, había algo que hacía que Angie nunca se rindiera: su deseo de ayudar a los demás y de ser una oveja a la que pudieran llamar amigo. Cada vez que ayudaba a una oveja, veía que el color de la lana de esa oveja se teñía de un color llamativo, comenzaba a brillar con más intensidad, mientras que la suya se hacía cada vez más blanca. Un día escuchó acerca de un corral de ovejas blancas. Este era el color que podía verse en la lana de sus maestros. Angie consideraba que las ovejas que tenían la lana blanca eran aburridas, pues ese color no se veía tan bello como el rojo o el morado. Sin embargo, sentía una enorme curiosidad por este corral, pues al final su lana también se estaba volviendo blanca. Entonces, le contó a su familia acerca de la posibilidad de estudiar en ese corral, a pesar de lo difícil que sería pagarlo y mantenerse en él. Tras tomar la decisión de entrar, debía realizar una prueba. Angie nunca había sentido nervios o presión por ninguna. En todas las que realizaba obtenía un gran resultado y no se preocupaba por prepararse. Pero esta prueba fue distinta. En ella se preparó mucho. Cada día que pasaba y se acercaba a la prueba, sentía más presión. Cuando llegó el día de realizarla, la tensión estaba en su punto máximo. No paraba de cuestionarse qué pasaría si no entraba, pero dio todo de sí para completarla. Al entregar los resultados, vio que fue seleccionado, y no había forma de detener su emoción. No podía esperar para por fin entrar. Su primer día estaba con mucho nerviosismo, pero con alta expectativa. Significaba llegar a un corral nuevo, y al que tal vez podría pertenecer y sentirse querido. La primera semana sirvió para aprender todo lo que significaba estar en ese corral. Allí se formaban ovejas capaces de guiar y enseñar a otras. Toda una semana en la que estuvo aprendiendo, pero dentro de eso le llamó la atención de que le hablaron de un proyecto de bebida. Dentro de este se veían qué metas tenía a futuro y qué tenía que hacer para lograrlo. Fue algo nuevo para una oveja como ella, que no tiene expectativas para un futuro con tantas metas, o por lo menos no metas que sea capaz de alcanzar, por lo que no le pareció relevante. Tras esta, llegó el momento de enfrentarse a ese corral, llamado Escuela Normal. Al fin llegó el momento en el que Angie conocería a su grupo. Al llegar, observó que los colores de la lana de las ovejas eran blancos y grises, tal como los suyos, algunos como otros colores tenues. Al inicio no se animó a hablar con todos, pues creía que los abrumaría de tanto, y terminaría alejándolos o haciendo que pensaran mal de él, cosa que no quería. Cuando llegó el momento de conocer a sus maestros, se sorprendió. No todos los maestros tenían su lana blanca. Al igual que el grupo, habían algunas ovejas grises. Su primer maestro se llamaba Manu. Les enseñaba a usar la tecnología como una herramienta para facilitar la enseñanza y mejorar los corrales, mostrándoles que innovar también es una forma de cuidar. La oveja Klaus les enseñaba a mejorar su forma de hablar, ayudar a otras ovejas a expresarse y, sobre todo, a comprender que la enseñanza no debía ser rígida. La oveja Jude despertó en Angie la curiosidad, haciendo que la ciencia fuera divertida y recordándole la importancia de nunca dejar de hacerse preguntas. La oveja Ram les mostró cómo enseñar a contar ovejas, entendiendo que los números también forman parte de la vida diaria. Con la oveja Julie aprendían sobre el comportamiento, el aprendizaje y el desarrollo de las ovejas, comprendiendo que cada una aprende a su propio ritmo. La oveja Art les enseñaba las leyes que protegen a las ovejas y la responsabilidad que implicaba guiarlas. Con la oveja Ari recapituló los motivos, razones e intereses que lo llevaron a elegir ese corral,
reflexionando profundamente sobre todo lo que implicaba ser maestro. Conoció a la oveja Lisa. Con ella aprendió lo necesario para tener su primera práctica como maestro. Finalmente conoció a la oveja Ira, la cual era encargada del club de lectura, donde disfrutaba estar. No solo en días de club, sino también en momentos libres, asistía a la biblioteca para relajarse y escribir. Cuando Angie escribía, se teñía de un color muy distinto al blanco. En sus clases aprendió que, para poder enseñar, debía entender varias cosas. En primer lugar, conocer el contexto en el que vive la oveja, no solo en su corral, sino en todo el campo. Debía tener juegos para enseñar y estar preparado para apoyar a los maestros en sus clases. Además, tenía que anotar todo lo que vivían cada día de práctica, aunque aún faltaba algo de tiempo para que esos días llegaran. Así que Angie no tenía tantos nervios. Durante esos días conoció más a su grupo. Entre ellos, una oveja llamada Bali llamó su atención. Al estar tan cerca, era inevitable hablar con ella. Poco a poco fue conociéndola y haciéndose más cercanos. Angie sintió que podía confiar en ella y le contó acerca de su pasado. No era una oveja huraña, solo quería ser escuchado, ser un guía y un apoyo para otras ovejas. Angie pensaba que los demás lo odiaban por hablar mucho, pero Bali escuchó y le explicó que muchos no se daban el tiempo para conocerlo. Angie sintió por primera vez que alguien lo había escuchado y lo había apoyado, lo que hizo que se sintiera más motivado para seguir adelante. Cada día que pasaban en el corral hacía que Angie se soltara más. Perdió el miedo a hablar con los demás. En el corral había un aire muy cálido. El grupo se hacía cada vez más unido, lo que ayudaba a Angie a sentir que pertenecía en él y que no los alejaría. Finalmente llegó el día de la primera práctica. Angie se encontraba muy emocionado, pero con menos nervios, gracias al grupo y sobre todo gracias a Bali. El corral al que debía ir estaba algo de lejos de su campo, pero fue junto a otras ovejas, así que no llegaría solo. Cuando llegaron al corral, cada oveja se fue con un grupo distinto, y Angie hizo lo mismo. Antes de entrar al grupo, se quedó pensando, tomó un poco de aire y entró con mucha decisión. Le tocó el último grado del corral, y tenía la idea de que eran ovejas rebeldes. Pero cuando la saludó y respondieron con tanta calidez, esa idea se desvaneció. El grupo tenía ovejas muy coloridas, pero también ovejas blancas, lo que causó una gran intriga en Angie, quien desde el primer día se dedicó a apoyar al maestro y a las demás ovejas. Cada que una tenía dudas, Angie las ayudaba y trataba de explicarlo de una forma divertida. Cada día que pasaba, Angie se sentía más querido. Ante el grupo era visto como un maestro y no como un practicante, lo que provocó en Angie un sentimiento de felicidad, y pensaba que no se equivocaba al elegir ese corral, lo que provocaba que su lana cada vez se tiñera más de blanco. Angie tuvo que despedirse del grupo por un tiempo. Les entregó un pequeño presente, pues sabía que volverían en unos días. Al regresar de las prácticas, se sentía como si hubiera cumplido un sueño, que nunca imaginó, un sueño que no le pertenecía, pero que estaba feliz de cumplir. Faltó un tiempo para regresar con sus ovejas, tiempo en el que siguió aprendiendo, pero en el cual ocurrieron varias situaciones que trataron de derribarlo. La primera fue que se distanció de Bali. Dejaron de hablar tanto y de ser muy cercanos, lo que afectó a Angie, pues ella era de las pocas ovejas que las había escuchado. Al mismo tiempo, Angie empezó a sentirse cada vez menos capaz. Lo que le ocurrió en el pasado lo estaba afectando. Esto le causaba tristeza, pero no era capaz de expresarlo. No quería que nadie lo viera otra vez y se alejara. Su rendimiento se vio afectado y se empezó a distanciar para que nadie lo viera. Incluso cuando sus amigos lo querían apoyar, Angie les contaba que todo está bien. Todo cambió cuando llegó el día de regresar a las prácticas. Angie no sabía qué hacer. No quería que las ovejas lo vieran mal, así que pensó en solo asistir, fingir estar feliz y retirarse. Pero al ver otra vez el grupo y notar cuánto lo extrañaron, la felicidad se volvió genuina. Fue como si todas las ovejas le transmitieran sus colores, como si al regresar con ellos se iluminara su vida. Con la Navidad acercándose, y al ser sus últimos días con ellos, Angie, junto con las demás ovejas practicantes, realizaron un baile para despedirse. Las ovejas estaban muy contentas de observarlo, pero Angie decidió darles un regalo más. Con su propia lana, les tejió un pequeño peluche para cada oveja, como recuerdo. Cuando lo recibieron, todas las ovejas se emocionaron, lo guardaron, lo decoraron y le pusieron un nombre. Al ver esto, Angie no pudo contener las lágrimas. Las ovejas empezaron a regalarle cartas y palabras de agradecimiento. Cuando finalmente llegó la hora de despedirse, Angie ya no era el mismo.
Cada vez que se sentía mal, ya no lo reprimía, era capaz de contárselo a los demás. Las prácticas habían terminado, pero en esta ocasión Angie no se vio derribado. Era capaz de formar vínculos, de dejar que lo ayuden para no cargar con sus problemas. Pero más importante, Angie encontró su verdadero motivo. No era por cumplir expectativas de un plan de vida. Dejó de ver las metas como puntos finales y los empezó a ver como faros que lo guían a una vida mejor. Encontró su verdadera vocación, ser una oveja pastora, una oveja que guía a los demás y que les enseña a seguir su corazón, pues este los llevará siempre a donde han soñado. Angie entendió el valor de ser una oveja blanca, pues el color blanco es la base de los demás colores, para que cada oveja roja o anaranjada luche por su sueño, y ese es el papel de Angie. El futuro es incierto, incluso los faros que nos guían pueden derrumbarse y quedarnos en la oscuridad, en la incertidumbre de no saber qué hacer con tu vida. Por eso es importante detenerse cuando sea necesario hacerlo, de arreglar los faros o cambiarlos, pero siempre manteniendo la vista enfrente, con fe y resiliencia. Debemos luchar por nuestros sueños, aunque a veces no creamos que nos pertenecen. Muchas veces pensamos que no merecemos nada. Dejamos que las inseguridades nos ganen y nos derrumbamos poco a poco. Debemos cambiar la forma en la que nos miramos. Los ojos que solo ven defectos deben de ser capaces de ver las virtudes. Es importante saber que nunca estamos solos, que siempre habrá alguien que nos acompañe y que nos vea crecer, que nos vea convertirnos en nosotros mismos, convertirnos en una oveja pastora.